México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Se pueden distinguir dos grandes periodos en la operación del Banco Mundial en México. El primero cubre desde su lanzamiento hasta mediados de la década de 1970 y principios de 1980, operando con el esquema de desarrollo industrial por la vía de la sustitución de importaciones. El segundo ocupa la época neoliberal, es decir, el régimen económico implantado por los estados capitalistas periféricos, ESP, que, conocido como Consenso de Washington, en realidad se instaló por medio de un régimen acreedor a ultranza, resultado de la negociación de la deuda derivada de la crisis de 1982. John Saxe Fernández, Giancarlo Delgado. Pocos observadores de la realidad nacional dudarán que no paga la lealtad de los gobiernos del tercer mundo a los designios de la banca internacional, a pesar de que se apeguen a las normas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. No hay la menor muestra de reciprocidad. A la carta de intención dirigida por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado al Fondo Monetario Internacional siguieron otros documentos. Cada 6 meses se analizan conjuntamente los resultados. Hay, por desgracia, desde hace más de 2 años, cuando menos, cogobierno del Fondo Monetario Internacional y del PRI. La reducción del déficit presupuestal prometida se cumplió a pie juntillas, sin importar para nada que hubiera que sacrificar como nunca a los trabajadores. Se congelaron salarios, se liberaron precios, se anuló el control de cambios establecido en 1982, se abrieron de par en par las puertas a la inversión extranjera y se tomó como alternativa total para salir de la crisis el pago de la deuda. Pagar antes que nada pareció ser la consigna gubernamental desde el 1 de diciembre de 1982. Los banqueros internacionales han destacado reiteradamente la disposición de México a pagar. Se ha premiado incluso al secretario de Hacienda por esos méritos. De nada han valido todos esos esfuerzos, de nada valdrán. El sistema financiero internacional es insaciable. Eberto Castillo. Todo indica que de continuarse por el mismo camino, en años posteriores, nuestra independencia y nuestra soberanía nacional serán cada vez más restringidas. La crisis trabaja en una dirección en la que se está perdiendo el contenido económico de nuestra soberanía, con lo que todo el proceso de desarrollo nacional, es decir, desarrollo a partir de las necesidades e intereses del pueblo, encontrará obstáculos insalvables. Gregorio Vidal. Renovación moral, darwinismo social. Si uno revisa el indicador de la prensa independiente a nivel nacional, que viene siendo la revista Proceso en México, en el número correspondiente a la toma de posesión de Miguel de la Madrid, encuentra indicadores de lo que será el nuevo sexenio, pudiéndose auspiciar que tal administración pasaría a ser el primer régimen neoliberal liderado por tecnócratas. Renovación moral. Un cartón de naranjo en la primera página de la edición nos ilustra sobre lo que en realidad debiera ser una auténtica renovación moral, comenzando por castigar a los corruptos de arriba. Intitulado Vox Populi, en el que se dibuja una mano casi cadavérica presentándole una lista al nuevo mandatario, quien en el estrado lee su discurso inaugural. La lista contiene los siguientes nombres: Díaz Serrano, Lerma Candelaria, Flores Tapia, Juan González, Bob de la Madrid, Arturo Durazo, Toledo Corro, Gamboa Pascoe y Ramírez Limón. Todo un catálogo de peces gordos del partido de diversa condición y procedencia social y cargo público detentado, que habían abusado de la generosidad que permite administrar las finanzas públicas o de hacer uso desenfrenado del poder que se obtiene al ocupar un cargo policíaco. ¿Podría la renovación moral proceder a enjuiciarlos
y resarcir los agravios cometidos a la sociedad por aquellos? ¿Y en qué medida? Por supuesto que no. El combate a la corrupción, como otros tantos propósitos de renovación, quedaban como simulación. El solo caso de Arturo Durazo era calamitoso y el más conspicuo y no vinculado a la nobleza del partido. Por lo tanto, venía a ser el más fácilmente encausable. Lerma Candelaria era otro expediente delincuencial abierto. Díaz Serrano, el expresidenciable, el de mayor carga, involucrado en las trácalas negras como el chapopote en la gloria efímera de Pemex. Pero en general, la mayoría de los mencionados eran miembros con suficiente arraigo e influencia en el partido, por lo que no habrían de verse afectados, cuando muchos separados momentáneamente de los cargos públicos, como fue el caso de Carlos Jan González, que se pudo ir muy campante a su casita de Connecticut. Como siempre, el combate a la corrupción quedaba como uno de tantos buenos propósitos de campaña o de principio de sexenio, meramente algo nominal. La corrupción era uno de los permanentes defectos del así vigente PRI corrupto gobierno, cuando que la renovación en realidad iba por otros lindes, en los que será más ostensible y escandalosa la corrupción, cual vicio consustancial que es de la administración capitalista, propio de las sociedades burocratizadas, que en el México contemporáneo ha tenido egregios representantes. La renovación moral era el intento de una moralina burguesa, presentada como decreto contra la obscenidad, que proveía la censura que el Estado necesitaba para ir instaurando un orden más estricto antipopular, más por su falta de autoridad real destinada al fracaso. Pero lo que no había de fracasar era el cambio a una política económica neoliberal, concebida como salvataje a la nación, lo que en realidad habría de funcionar apropiadamente para irla hundiendo paulatinamente en la depresión por crisis sucesivas. El partido podría renovar su política económica y modificar su ideología, pero la corrupción pasaría a ser un continuo contagioso. Y si no, que lo digan los panistas y perredistas con posteridad, partícipes en las administraciones del periodo neoliberal, quienes se adosaron al carro de los elegidos del sistema para ejercer el gasto público, prosiguiendo hasta conseguir la apoteosis de la corrupción, que no del gasto público. Renovación moral, no. Continua la corrupción, sí. Es inmoral la dualidad de quienes gobiernan y hacen negocios. Los puestos públicos no deben ser botín de nadie, proclamaba Miguel de la Madrid. Lamentablemente, la mayoría de los encumbrados servidores públicos en realidad son servidores de su propio patrimonio, aprovechándose del botín que en todo estado son las arcas de la nación. De cierto que el último de los gobiernos de la Revolución, José López Portillo, según él mismo lo dijo, fue altamente corrompible, cuando la continuidad no dejaba de efectuarse entre los de la misma agrupación política. Pero aunado a la calamitosa situación moral, el mayor perjuicio radicaba en haber dejado a la nación desvalijada, en pésimas condiciones. Inflación de casi un 100%, déficit sin precedentes del sector público, con paraestatales en números rojos, incapaces de competir con las empresas monopólicas que se vienen en avalancha, arguyéndose que el Estado no debe ya subsidiarlas, pues encubre ineficiencias. El ingreso de dólares a las arcas públicas en unos cuantos años se había vuelto dependiente del petróleo, con un adeudo externo e interno a nivel de récord histórico, representando una carga excesiva al presupuesto como fuga de divisas legalmente establecida por el orden monetario internacional, aminorando en gran medida los recursos y presupuestos destinados a la inversión productiva y gasto público. Pero se anuncia una reforma fiscal, siempre impedida por consideraciones a la alta burguesía. El programa inicial de gobierno expuesto en 10 puntos por Miguel de la Madrid proponía iniciar el sexenio combatiendo la crisis, y el primer punto bastaba para entender la subordinación en la que había caído el nuevo gobierno de México. La aceptación expresa de la recomendación número 1 del Fondo Monetario Internacional
disminución del crecimiento del gasto público. Tal asignación debía ser prioritaria. Una política de austeridad que preserve los servicios públicos al nivel indispensable, cuando que se evidenciaba desde su planteamiento los efectos perniciosos que acarrearía, como lo hace ver Heberto Castillo, no atendiendo a que una nación subdesarrollada y con grandes injusticias requiere indefectiblemente de programar un gasto público elevado, racionalmente empleado para ir cubriendo las carencias. Cuando que la configuración del gabinete entrante anunciaba la renovada férrea mano del Estado en lo concerniente al control del trabajo, al conceder la Secretaría del Trabajo a Arsenio Farel Cubillas, hombre duro e intransigente del partido, apto para contener las contempladas protestas laborales, presuponiéndose conflictos inminentes en respuesta a las medidas de ajuste con que arrancaba el sexenio. Un cuarteto de economistas tendría a bien remediar la situación financiera. Jesús Silva Herzog, el hombre que firmó y ocultó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Procesos números 315, 316 y 317. Es ratificado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Francisco Labastida Ochoa, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial. Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto. Y Héctor Hernández Cervantes, el empecinado promotor del ingreso de México en el GATT, secretario de Comercio. En lo que se suponía que la dupla Silva-Salinas funcionaría para aplicar en conjunto las medidas de emergencia requeridas, plan de ajuste contractivo, pasando posteriormente a consolidar el nuevo modelito económico que habría de solucionar la situación crítica y proyectar el futuro crecimiento. Empero, la dupla no funcionó, presentándose criterios diferentes entre los titulares de las respectivas supremas secretarías en la conducción de la administración pública, sin que desde Hacienda Silva Herzog quisiera implementar una política alternativa, incrustado como estaba ya en la creciente marea neoliberal que iba cubriendo por completo al Estado y a la nación. Tendría diferencias de criterio con el funcionario público que desde ese entonces se venía perfilando como el alfil apropiado para implantar el neoliberalismo en México, quien desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, SPP, operaría en procura de imponer de manera unequívoca la política designada para el norte.